y vamos a hablar con una persona que yo tengo muchas ganas de conocer su pensamiento, porque es el director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, y se llama Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita. ¿Qué tal, Ignacio? Marcelo Aymar te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo va? Buenas tardes desde aquí, un saludo para toda la audiencia. Bueno, Ignacio, ¿sabés que vamos a hablar de algo que es horrendo, que es irracional, Sí, que es analizar una guerra? Porque acá en la Argentina es como que eso es como que ya están buscando posicionamientos, ¿no? Tenemos que estar con Israel, tenemos que ser violentos, y bueno, y así pasa que la humanidad se olvida de lo que están sufriendo los niños en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces quiero decirle a la audiencia que vamos a hablar de algo que es irracional, que un ser humano mate a otro. eso sí, Y a partir de eso ahí vamos a hacer análisis de gobierno. sí, es irracional sobre todo porque todo esto ahora mismo está a un tris de un misil mal lanzado o de una acción militar calculada en exceso o en defecto, y esto nos puede llevar a un desastre regional. Mm. Y esa es la tragedia. Como bien dices, al final lo que estamos viendo es que hay un problema humanitario donde cientos de miles de personas están muriendo, como se dice ahora, literalmente de hambre, y estamos ya, por lo tanto, en una situación crítica. Y sin embargo, en vez de hablar de eso, de cómo hallar una solución a lo que está pasando en la Franja de Gaza, tenemos un conflicto que parece que un Estado ataca, el otro responde, el otro vamos a ver qué es lo que hace, Mm. y no podemos estar en esta situación, desde luego que no. Estaba pensando en cómo comenzar esta conversación, y muchas veces lo que tratamos de ante conflictos tan devastadores como los que están sucediendo en Medio Oriente, decir, bueno, ¿cuándo se llega a una solución, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con lo de 1947, cuando se forma el Estado de Israel, en donde ahí también hay un problema que me parece que era desde el vamos, quiero entender, ¿no? El especialista en estos temas sos vos, Ignacio, pero si yo quiero solucionar una situación territorial y que haya dos estados, en este caso Palestina y el Estado de Israel, me parece que no está para nada cerca generar una situación geográfica en donde tenés a Cisjordania totalmente alejada de la Franja de Gaza, porque eso era que desde el vamos iba a haber un conflicto que después terminó, bueno, en lo que fue la Guerra de los 6 días, ya estamos en la década del 60, y a partir de ahí toda la política en diferentes gobiernos de la administración israelí, de avance o retroceso, pero siempre tratando de personas, los colonos, llamados los colonos, tratando de entrar en territorios de Cisjordania, pero cuando uno ve el mapa dice, Palestina es Cisjordania y es la Franja de Gaza, pero no están unidas, entre medio está Israel, y encima esos pueblos están con conflicto. Entonces, quiero que me des un poco para abordar el comienzo de esta conversación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto que yo estoy tratando de analizar con vos? Bien, todo esto procede no solo del 47, sino de lo que ocurrió antes, del proceso de colonización de movimientos sionistas que se instalan en la Palestina histórica, y a partir de ahí la postura del Imperio Británico, que fue siempre muy reticente a reconocer una cosa o reconocer otra, y en realidad no se dejó claro desde el principio qué tipo de sistemas o de regímenes políticos íbamos a tener ahí. Y llega el 47 con el plan de partición, en el que ya se ve algo similar a lo que tenemos ahora, una estructura, una configuración palestina que no tenía configuración territorial, y lo que se trataba de Estado de Israel era algo a entender que eso tampoco era viable. Eso es el problema de inicio, el gran pecado capital, y a pesar de tenemos esta situación en la que estamos ahora. Mm. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todas estas décadas? Que en lugar de hallar soluciones y de forzar a las partes a hacer renuncias, puesto que sabes muy bien que ese tipo de conflictos, para que se halle a un punto de acuerdo, los dos tienen que renunciar en mayor o menor medida, y hemos llegado a esta situación en la que nos hallamos hoy. Para Israel, por ejemplo, hoy en día ceder desde el punto de vista del gobierno actual es como certificar la defunción del proyecto de Israel tal como lo entendemos. Para la parte palestina, reconocer cualquier posibilidad de que la situación siga tal como está ahora significa también
un desastre absoluto. Entonces, en ese sentido, claro, estamos en una situación en la de ni para adelante ni para detrás, y es realmente terrible. Pues ya digo que lo que nos preguntaron es lo que toda la población del mundo ahora mismo, bueno, ¿y qué va a ocurrir? Y en qué momento va a llegar esto a una situación de no retorno en la que todos los países del planeta se tengan que posicionar en un lado u otro? Porque ya digo, estamos en una situación muy, muy, muy peligrosa y comprometida. Y yo lo que veo es que no hay soluciones ni propuestas imaginativas para intentar forzarla. Bueno, estaba cerrando un poco esta explicación que yo te decía en la primera pregunta y quería continuar tratando de analizar. Después vamos a ir con cuestiones del Estado de Israel, pero quiero analizar sobre cuestiones que tienen que ver con la República Islámica de Irán. Le decimos a la audiencia que estamos hablando con Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita, que es el director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, y gentilmente nos está brindando estos minutos. Todos sabemos que en Irán hay una persona que es muy importante, que es el segundo líder supremo de la República Islámica de Irán, que es Jamenei, ¿no? Ali Jamenei. Sí. Pero además hay un gobierno, hay un presidente que es Ebrahim Raisi. Lo que yo quería consultarte es si vos considerás que Raisi se ve limitado sobre accionares de Ali Jamenei en esto que tiene que ver con la violencia que termina propinando, ¿no? Al lanzar drones hacia otra nación. Está bien que siempre, como esto es una historia muy larga, ¿no? Y que no tiene, son todas fotos, ¿no? Pero es una película inmensa. Todos podríamos decir, bueno, el último hecho es lo que estaba tratando de comentar Andrés recién. El ataque al consulado iraní en Damasco, supuestamente por el ejército israelí, que mata a generales iraníes de la Guardia Revolucionaria. Esta es como la última foto que lleva a esta última escalada. Pero lo que quería tratar que en concreto que me expliques es ¿cuánto peso considerás que tiene en esa violencia que termina perpetrando la República Islámica de Irán la figura de Ali Jamenei para que después Raisi lleve adelante acciones bélicas? O si considerás que es al revés, que Raisi lleva acciones bélicas y que intenta ser contenido ese belicismo por las declaraciones o las expresiones que puede llegar a tener dentro del gobierno de la República Islámica de Irán Ali Jamenei. No, yo creo que es evidente para cualquier persona que conozca el funcionamiento de la República Islámica que la primera decisión está en manos de Ali Jamenei y sus colaboradores directos dentro de la Guardia Revolucionaria. Al poco de producirse el atentado contra el consulado iraní en Damasco, Jamenei publicó una noticia en X diciendo que esto no iba a quedar así, iba a haber respuesta. Todo el mundo sabía que cuando Jamenei decía esto, evidentemente la República Islámica iba a hacerlo. Y a partir de ahí el presidente Raisi y todo el poder ejecutivo y legislativo lo que está es a expensas de lo que decida Jamenei, que es el gran portavoz y ejecutor de la República Islámica en materia de política exterior. Eso no tiene ninguna duda. Sí. Y además extrañó en su momento que fuese precisamente el gran líder espiritual y político de la República Islámica el que hablase de una respuesta contundente de forma directa, cosa que no solía haber ocurrido o no había ocurrido en circunstancias anteriores. Luego, sin ninguna duda, Raisi está ahí para ejecutar un tanto las decisiones del gran líder islámico y estaba visto que iba a ser así. Y yo creo que ahora no hemos tenido una respuesta contundente por parte de Jamenei al ataque reciente de Israel, que como bien habéis dicho no ha sido reivindicado. Por lo tanto, yo creo que la República Islámica da por finalizado ya el suceso y no creo que vayan a llevar a cabo ningún tipo de acción, a no ser que Jamenei lo decida. Como he dicho antes, quien toma aquí la decisión es Jamenei y Raisi es el ejecutor, sobre todo en materia de política exterior, que es la gran baza y el gran campo particular de Jamenei, sin ninguna duda. Ignacio, Andrés Catalini te saluda, me sumo a esta entrevista porque vos sabés que leía en estas últimas horas que Israel continúa de alguna manera con las amenazas hacia Irán y se habló de explosiones en cercanías a una zona en el centro del país, en el centro de Irán, unos 400 kilómetros al sur de la capital, con, digamos, mucha cercanía a instalaciones nucleares de Irán. Sí.
¿Cómo ves esta respuesta de un Israel que ya viene desde hace mucho tiempo insistiendo en no medir no solamente sus palabras, no solamente, digamos, estas promesas que viene haciendo, que son promesas de venganza de alguna manera, sino, un Israel que está dispuesto, por ejemplo, a acercarse a una zona estratégica muy importante, como lo es esta zona en el centro del país, que tiene una carga importante nuclear iraní. Se estima que Irán tiene una gran potencia nuclear, de la cual incluso se desconoce, tiene por lo menos 10 veces más de uranio que le permitiría fabricar armas nucleares. ¿Vos ves una respuesta desmedida por parte de Irán en todo este tiempo? Y por otro lado, ¿qué te parece o cómo te parece que ha sido el papel de la ONU tratando de intermediar y tratando de frenar esto? Bien, hace 2 días o 3 la prensa israelí destacó en el ataque de Irán que no había sido tan inocuo y poco efectivo como se pensaba. Habían llegado a la central de Daimona en Israel. Y Irán se apresuró a negarlo, decir que ellos no habían tenido intención de atacar el epicentro de la producción de energía nuclear militar por parte de Israel. Ellos dijeron que no lo habían intentado atacar. Esto que daba a entender que los israelíes estaban preparando el terreno para justificar el ataque a las centrales nucleares iraníes, que es donde pueden conectar con la preocupación de los estadounidenses. No debemos olvidar que Estados Unidos ha desempeñado un papel muy importante aquí con los dos lados, diciéndole a cada uno: no os excedáis en los ataques, vamos a intentar un principio de contención, pero los israelíes saben perfectamente que este tipo de argumentos son muy sensibles para los estadounidenses. Entonces sabemos que sí, ha habido ataques por medio de drones a centrales nucleares o a centros de producción nuclear iraní. No conocemos exactamente el alcance de los mismos, puesto que, como os ha dicho antes, ni los israelíes han declarado públicamente que lo han hecho, ni los iraníes están reconociendo el alcance total de los daños sufridos. Pero vamos un poco en esa línea. Creo que Israel desde hace años, y de ahí la preocupación con la administración de Barack Obama entre 2016 y 2020, cuando Obama da la luz verde a las negociaciones con los iraníes para hallar un acuerdo sobre el expediente nuclear, Israel protesta de forma decidida, y cuando llega Trump en 2020 ya se paraliza todo este proceso, porque es una de las grandes preocupaciones de Israel, que Irán genere armas atómicas. Pero llevamos con esto desde hace mucho tiempo. No podemos olvidar, y eso lo sabes perfectamente, que Irán lleva haciendo o cometiendo atentados contra científicos y objetivos muy puntuales dentro de Irán para impedir el desarrollo de toda la industria nuclear que pretende Irán. Estamos en una guerra larvada desde hace mucho tiempo, y los iraníes han venido intentando no responder de forma directa a esto. Lo que hemos pasado ya una nueva etapa, ya lo dijo Jamenei. Hemos pasado del periodo de contención al momento en el que ya vamos a responder a cada ataque y a cada agresión. Bueno, estamos en ese momento, y desde luego quizás los iraníes han comprendido que se está produciendo un cerco en torno a ellos, y quizás esta sea la forma que vean ellos de intentar salirse de ahí. Y volviendo al tema de las Naciones Unidas, pues no sabemos muy bien cuál puede ser el papel de esta organización, que se muestra incapaz desde hace ya tiempo. Seguramente va a ser tardío, Ignacio. Seguramente va a ser tardío, ¿no? Como casi siempre suele ser. Tardío, claro, porque no, ya digo, a lo que me he referido antes. Aquí hace falta soluciones imaginativas, y desde luego que haya un mediador que sea capaz de no solo ejercer presión sobre uno de los lados, que parece que siempre aquí se trata de presionar a una de las partes para que haga concesiones, sino para intentar hallar soluciones sostenibles. Ese es el gran problema, que no encontramos a nadie que tenga esa capacidad de diálogo, y desde luego Naciones Unidas, como siempre, está perdiendo el tiempo, y una ocasión inmejorable para demostrar que primero tiene que haber un debate interno, y luego intentar escuchar a todas las partes y ofrecer algo.
Para finalizar, Ignacio, quería consultarte acerca de, bueno, cuál es el papel de otro actor relevante dentro del Medio Oriente, que todos sabemos que, bueno, la mayoría de la población chiita habita en la República Islámica de Irán, pero la mayoría de la población sunita habita en Arabia Saudita. Arabia Saudita con ligazones fuertes con diferentes administraciones de gobierno de Estados Unidos, pero también Arabia Saudita siendo uno de los países árabes que tal vez menos declaraciones hacia afuera ha dicho sobre la matanza que está llevando adelante el ejército israelí en la Franja de Gaza. Para finalizar, lo que quería era que me concluyeses dándome tu punto de vista sobre cuál es el papel a nivel geopolítico en la región que está llevando adelante Arabia Saudita. Bueno, está dando un papel cínico, como es habitual en su política exterior desde hace tiempo. Por un lado, da a entender que busca la paz y la estabilidad, pero por otro lado, y esto no es un secreto, puesto que lo están diciendo medios oficiales y oficiales israelíes, está presionando al propio gobierno de Israel para que lleve a cabo la tarea. Arabia Saudí tiene una especie de odio visceral hacia el movimiento de Hamas y todo lo que tenga que ver con los musulmanes. Y su principal obsesión ahora mismo es que se acabe con este grupo. Y por desgracia actúan en esa línea, en lugar de decir claramente, bueno, vamos a intentar hallar un acuerdo y también que pase por la salida de Hamas de la Franja de Gaza, pero evitar todo este sufrimiento que estamos viendo. Lo que están haciendo es decir, por un lado, condenamos la invasión, pedimos un alto al fuego inmediato, pero al mismo tiempo están presionando para que se acabe la tarea. Esto es algo que todo el mundo lo sabe. Desde luego la política saudí no lo va a reconocer, pero los europeos lo saben, los propios árabes lo saben y sobre todo los palestinos lo saben lo tienen muy presente. Y por lo tanto es una diplomacia muy peligrosa en ese sentido, porque nosotros desde fuera lo que queremos es una solución. Con independencia del bando que apoyemos o quien pensemos que tenga la razón, tenemos una gran preocupación por la situación de cientos de miles de personas que ahora mismo en Gaza están sufriendo hambre y están sufriendo privación. Tampoco estamos satisfechos y estamos preocupados por la situación de cientos de miles de israelíes que no están viviendo en sus casas, y sobre todo lo que estamos viendo es el peligro de un conflicto inminente que, como hemos dicho antes, en cualquier momento puede derivar en una guerra abierta en la que intervengan países de la zona, actores no estatales, organizaciones militares, y esto lleve a una situación de caos. Y desde luego la diplomacia saudí es muy engañosa en ese sentido, como por desgracia la de muchos países árabes. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto no están haciendo nada tampoco decisivo en la materia, y sobre todo viene de una especie de obsesión también que hay sobre el papel que tiene Irán en la zona. Y deberían disociar ambas cosas y pensar en un arreglo y en una propuesta verdadera de resolución. Sabes que en estos días hay una tristeza en quien te está hablando, porque bueno, era lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? Vamos a dialogar sobre cuestiones irracionales, que es que un ser humano tenga intenciones de matar a otro ser humano. Y vamos a terminarlo con algo tal vez mucho más baladí, mucho más mundano. Sí. ¿Hay sol en Madrid? ¿Cómo está la tarde? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo está? Pues no, está haciendo calor. Curiosamente hemos tenido un mes de marzo muy lluvioso y ahora está haciendo un calor excesivo. Y no sé, estamos aquí empezando ya a preocuparnos porque el verano pasado con esto del cambio climático fue terrible. Empezamos ya en junio con un calor que no era soportable, y estamos sospechando que ya en mayo vamos a tener lo mismo, pero bueno, parece ser que hemos entrado en esa dinámica, por desgracia, pero desde luego es un día que uno diría, hombre, qué buen clima hace, pero es que estamos en abril. Nosotros tenemos un dicho que dice, abril lluvias 1000, y apenas hemos visto llover porque todo lo que ha llovido ha sido en marzo. Pero en fin, vamos a ser optimistas y esperemos que vuelvan las lluvias dentro de poco. Y vamos a terminar hablando de vida. Así que te mando un abrazo, Ignacio. Que tengas un buen Igualmente, fin de semana. Hombre. Un placer. Un saludo a toda la Argentina. Hasta luego. Adiós. Un placer. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él se llama Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita.